reflejo cada día y en las pruebas. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tu verdadera y la mía hombre, luz que llegas al mundo. Nosotros sabemos que como has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. La palabra de Dios es su vida, pero que el destino y la tecnología de ese deseo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con sangre. Danos a conocer tu misterio de la religión de Dios y haz la riqueza de tu corazón. Descúbrenos nosotros la sabiduría de Dios, que es su voluntad. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por la luz nuestros pasos, ilumine la senda hasta que aparezca la vida y se existe nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues antes de empezar, solo decir eso, que el próximo lunes, el San Isidro, no tenemos, y al lunes siguiente, que será día 22, creo, tendremos como mes de mayo, que es la charla de la Virgen. Luego ya terminaremos con una charla de Salmos el día 29 y el día 5 terminaremos con donde nos quedemos del Evangelio de San Juan. Seguimos entonces hoy con el Evangelio. Estábamos en esa fiesta de los tabernáculos y en esas enseñanzas, esas tan importantes enseñanzas que Jesús dio durante esta fiesta de los tabernáculos, durante estos 8 días de la fiesta. Y hoy, ya en el último día de la fiesta, que era el día importante, el día más importante, pues Cristo va a hacer la proclamación de una gran enseñanza, cómo la fe en Él vincula a los creyentes a la acción del Espíritu Santo. Y nos va a hablar de la gran promesa del agua viva. Leemos, por lo tanto, el capítulo 7 de Juan, versículos del 37 al 39. El último día más importante de la fiesta, Jesús, puesto en pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. Y es que aún no había Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Muy bien, hasta ahí. La escena tiene lugar el último día, el día grande de la fiesta. Fijaos, esta enseñanza de el agua viva, pues tiene una relación con el rito que se realizaba este último día, el rito del agua. Era costumbre de Jesús, pues, aprovechar o tomar la imagen de algún hecho concreto para dar una enseñanza. Entonces, en este último día de la fiesta, aprovechando el rito del agua, donde el sacerdote iba a la piscina de Siloé, sacaba agua y la derramaba sobre el altar de los holocaustos, pues ese rito significaba o recordaba el agua manada prodigiosamente en el desierto, cuando Moisés toca con la vara en la roca y sale el agua. El rito se recordaba aquel hecho. Y también pues era una petición de abundantes lluvias para las futuras cosechas. Bien, pues mientras el sacerdote sacaba agua de la fuente de Siloé, el coro cantaba el verso de Isaías. Recordad en Isaías, leed Isaías 12:3. Sacaréis agua con gozo del manantial de la salvación. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la sangre. Pero los judíos con este rito pensaban también en la efusión del Espíritu Santo en los días mesiánicos.
cómo el Señor había prometido su espíritu para los días mesiánicos. Leer también en Isaías 44:3. Yo derramaré agua sobre los sedientos, arroyos en la tierra ardiente. Derramaré mi espíritu sobre tu espíritu, mi bendición sobre tu descendencia. ¿Veis? Evocaba, por lo tanto, este rito del agua, al mismo tiempo el milagro de Moisés y la efusión del Espíritu Santo en los días mesiánicos. Bueno, pues en este ambiente es en el que Jesús, hablando en esta fiesta de los tabernáculos, va a dar esta importante enseñanza. Por eso dice, en el último día, el día de la grande, se detuvo Jesús y gritó diciendo. ¿Recordáis que cuando decimos que Jesús gritó diciendo o elevando la voz o en verdad os digo, es que Jesús va a dar una enseñanza importante? Cristo, estando en pie, dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, ríos de agua correrán de sus senos. El sentido del texto es: si alguno tiene sed, que venga a Cristo y beba en él el que cree en él. Fe, pero fe con obras, esa fe con entrega total a Cristo, que eso significa creer en el Evangelio de Juan, con esa entrega. Pues de Cristo correrán al creyente ríos de agua viva de toda gracia. Gracia que es, como se dice en el versículo, la efusión del Espíritu Santo que Él dispensa. Por lo tanto, tenemos aquí también un versículo, 39, muy interesante, para ver que el Espíritu Santo también procede del Hijo, como rezamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Aquí vemos cómo también el Espíritu procede del Hijo. Y el evangelista cree oportuno decir o indicar que Cristo, al anunciar estos torrentes de agua viva, se refiere al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Se refiere a la misión del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese Espíritu Santo que Cristo había prometido a su Iglesia después de su resurrección y de su ida al Padre. Vendría el Espíritu Santo y al venir glorificaría a Cristo, manifestándose en dones prodigiosos y carismáticos, atestiguando con ello la santificación de las almas y la obra de Cristo. Bien, pues después de todas estas series de enseñanzas que Cristo ha dado en todos estos 8 días de la fiesta de los tabernáculos, vamos a ver ahora qué opinan la gente de él, los distintos grupos de gente. Primero la turba que le sigue, la multitud que le escucha, luego también los fariseos importantes, el Sanedrín y los ministros del Sanedrín, es decir, esa policía del templo que poco antes el Sanedrín había mandado para prenderle. Leemos entonces del capítulo 7 los versículos del 40 al 53. Algunos de la gente, al oír estas palabras, decían: este es realmente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Otros rebatían: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, la patria de David? La gente andaba dividida a causa de él. Algunos intentaban arrestarlo, pero nadie le echó mano. Cuando los guardias volvieron, los sumos sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Ellos contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Replicaron los fariseos: ¿también vosotros estáis embaucados? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él?
Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo oído antes y haber comprobado lo que ha hecho? Le contestaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y cada uno se marchó por su lado. Muy bien. Dice, de la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras, ¿qué palabras? Pues toda esa serie de enseñanzas que Jesús ha estado dando en la fiesta, toda esa importantísima, enseñanza, porque durante esta fiesta Jesús estuvo hablando de la verdad de su doctrina. Decía que su doctrina era verdadera porque no era suya, era la doctrina que el Padre le había revelado cuando le había enviado. ¿Recordáis que dijo: si queréis saber si mi doctrina es mía o es de Dios, vosotros haced lo que yo os digo y veréis que haciendo lo que yo os digo os lleva a cumplir la voluntad de Dios, y así comprobáis que mi doctrina no es mía sino que es de Dios. Habló también de la justificación de la curación el sábado. Vino a decirles más o menos: si es lícito circuncidar a un niño el sábado, tan o más lícito es curar a un hombre del todo, dice, tanto físicamente como curarle el alma al hombre. Por lo tanto, justifica esa curación el sábado. Habló de su origen divino, había predicho su muerte y su resurrección, y acabamos de ver, nos habla de la gran promesa del agua viva, de esa efusión que recibirían del Espíritu Santo cuando Él se fuese. Bueno, pues esta muchedumbre, esta gente, verdaderamente decían, ¿qué opinaban de la gente? Pues primero unos decían: este es el profeta. Fijaos, la falta de profeta podría ser una de los mayores castigos para Israel, y en la historia de Israel hubo bastantes épocas donde había ausencia de profetas, ausencia larga, y eso no dejaba de ser pues un castigo para Israel. Leer, por ejemplo, en Daniel 3, 37, 38. Daniel 3, 37, 38. Oh Señor, somos el más pequeño de los pueblos y estamos humillados en toda la tierra por causa de nuestros pecados. No tenemos ya príncipe, profeta, ni caudillo. No tenemos ya príncipe, ni profetas, ni caudillo. Ni holocausto, ni sacrificio. Y eran los más desgraciados y a causa de sus pecados. Leer también Primera de Macabeos 4:46. Cuando Judas Macabeo pasa al templo que ha sido profanado, cogen las piedras del altar de los holocaustos y las guardan hasta que viniese un profeta a ver qué hacían con ellas. Primera de Macabeos 4:46. Y pusieron las piedras en el monte del templo, en lugar conveniente, hasta que viniese un profeta y decidiese. Hasta que viniese un profeta y decidiese. No sabían qué hacer, había sido profanado el templo por Antíoco, y recogieron las piedras que estaban en el altar de los holocaustos y las guardaron hasta que algún profeta viniese y a ver qué hacían con ella, mientras construyeron otro altar de los holocaustos. Bien, algunos decían si sería el profeta, porque esperaban pues un profeta especial que fuese el preludio o el que anunciase, al estilo de Elías, pues los días mesiánicos. Por eso recordáis cuando Juan el Bautista aparece vestido con clásico de profeta, también enviaron una delegación para preguntar si era él el profeta.
Lo que pasa es que en el tiempo de Juan el Bautista, como había esa expectación mesiánica, pues el profeta, se confundían, algunos pensaban en el Mesías. Y por eso Juan el Bautista dice, él no es el profeta. Sin embargo, Jesús dirá que no ha habido profeta mayor que Juan y que Elías ya había venido en Juan el Bautista. Bien, eso pensaban algunos, si Jesús sería el profeta. Otros, en cambio, decían si no sería el mismo Mesías. Recordáis unos versículos antes, el día anterior habíamos leído. Y cuando venga el Mesías va a hacer más milagros que este. Pues por la cantidad de milagros que hacía y por la doctrina que daba, algunos pensaban si no sería él el Mesías. Pero se presentaba la objeción que hemos dicho que tuvieron siempre los judíos. Según las Escrituras, el Mesías procedería de la casa de David y desde la profecía de Miqueas nacería en Belén. Sin embargo, a Jesús le tenían como un profeta de Galilea y desconocían su concepción virginal y desde luego el conocimiento de que él había nacido en Belén, pues se limitaba a los más próximos, a los más parientes. Por tanto, a ellos se les presentaba esta dificultad y tenían esa oposición entre los hechos que ellos veían y sabían y lo que la Escritura decía de los orígenes del Mesías. Por eso dice que se originó un desacuerdo en la multitud por causa de él. Pues unos pensaban que sí, otros decían que no. Esa era la opinión general de la muchedumbre que le seguía, de la gente que le escuchaba. ¿Qué piensan los ministros del Sanedrín? Esa policía del templo que el Sanedrín había mandado para prenderle. Pues desde luego la admiración y la impresión profunda de Cristo, que Cristo causaba en los oyentes, la grandeza de Cristo, su doctrina y la autoridad con la que hablaba, pues les había hecho ver en Jesús un personaje extraordinario. Todo eso causó una impresión tal en la policía del templo que no solo no le prendieron, sino que cuando los miembros del Sanedrín le dicen que si le han prendido, le contestan: jamás hombre alguno habló como este. Y no es que la policía del templo le reconociesen su divinidad o le reconociesen como Mesías, pero sí la grandeza que concibieron de Cristo y de su doctrina. Y la réplica de los fariseos: es que también vosotros os habéis dejado engañar de él. Y como argumento le dice: ningún magistrado, ningún fariseo importante creyó en él. Es decir, los jefes oficiales en materia religiosa, que eran, podríamos decir, los tradicionalistas y los rectores espirituales de Israel. Y lo que ellos no creían, pensaban que nadie podía creerlo. Por eso dice: esta gente ignora la ley. Por ello decían ser malditos, ser unos malditos. ¿Veis? Pues esta era la opinión que tenían los ministros del Sanedrín, esta policía del templo. Y el propio Sanedrín. Por último, el Sanedrín. La defensa que hace Nicodemos es un tanto velada, pero porque aún no era discípulo abierto de Cristo, pero su argumentación pues era la propia de un doctor de la ley. Les pone la ley delante. En la ley no condena a nadie sin oírle y sin permitir su defensa. Leer Deuteronomios 17:4. Y te los denuncian, o te enteras primero, investigarás a fondo, y si resulta cierto que se ha cometido tal abominación en Israel, ¿es esto? Sí, claro. ¿Ves? Hay que cogido el sentido, claro. Sí, que no se puede juzgar a nadie ni condenarlo sin haberle escuchado antes y investigar que es cierto de lo que se le acusa.
Por eso dice, investiga primero y si resulta cierto. A Jesús ya le habían condenado de antemano el Sanedrín. De una forma injusta habían decidido condenarle a muerte. De ahí el que Nicodemos diga que la ley no permite condenar a nadie sin escucharle antes. Y la respuesta del Sanedrín pues, es un tanto injuriosa hacia Nicodemos, aunque camuflada. Le dice, ¿también tú eres Galileo? De sobra conocían ellos cuál era el origen de Nicodemo, porque era un doctor de la ley, igual que ellos, solo que pretenden pues injuriarle, porque los galileos, al igual que los samaritanos, eran considerados judíos de segunda, por esa mezcolanza de razas que habían tenido cuando la deportación del reino del norte, que ya hablamos en una ocasión de ella, cuando la samaritana, como tú siendo samaritana, por esa controversia que había entre los judíos y los samaritanos. Pues igual con los galileos y los samaritanos formaban parte del reino del norte, fueron deportados y en esa deportación vinieron tribus de fuera, repoblaron y hubo esa mezcolanza de raza. Y por eso los galileos y los samaritanos eran considerados por los judíos de Judea pues como judíos de segunda. Un proverbio judío decía: todo Galileo es un leño, y eso pretenden pues injuriarle de alguna forma a Nicodemo, diciendo tú también eres Galileo. Y con otra segunda insinuación, investiga, tú que eres doctor de la ley parece que no lo sabes, de Galilea no ha salido ningún profeta. Sin embargo, si vemos, ahora vamos a leer una cita de la segunda carta de los Reyes, y buscando Segunda de Reyes 14:25, pues vemos que Jonás, el profeta Jonás, era Galileo. Leer Segunda de Reyes 14:25. 14:25. Recobró el territorio de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que había dicho Yahvé, Dios de Israel, por medio de su siervo Jonás, profeta, hijo de Amitai, de Hathafer, Sí. porque había visto Yahvé la aflicción de Israel amarga sobremanera, Sí. porque no quedaba esclavo ni libre, ni había quien Ya. pudiera ayudar. Jonás, y cuando da esos nombres de esas ciudades son Galilea. Quiero decir que el profeta Jonás era Galileo, tampoco tenían razón de que de Galilea no había salido ningún profeta. Quizás podrían referirse que no había ningún profeta notable o ningún profeta sobresaliente, pero bien, la reunión se disuelve y las razones de Nicodemos no fueron rebatidas, quedó flotando sobre el Sanedrín pues esa acusación, y ellos, como digo, ya habían decidido de antemano dar muerte a Cristo. Bien, pues después de esto vamos a empezar el capítulo 8 y vamos a ver este maravilloso texto de la mujer adúltera. Vamos a leer del capítulo 8 los versículos del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos seguían presionándolo con aquella cuestión, Jesús incorporó y les dijo: aquel de vosotros que no tenga pecado puede tirarle la primera piedra. Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto se marcharon uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí delante de él. Jesús se incorporó y le preguntó: ¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?
Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: tampoco yo te condeno, puedes irte y no vuelvas a pecar. Muy bien. Dice, se fue Jesús al monte de los Olivos, pero otra vez de mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado le enseñaba. Era costumbre de Jesús, cuando se encontraba en Jerusalén, retirarse al monte de los Olivos y particularmente en muchas ocasiones pernoctar en Gesemaní, en el huerto de los Olivos. ¿Recordáis cuando van a prender a Jesús? El Evangelio de Juan dice que Judas conocía el lugar porque Jesús había ido muchas noches a pasar allí la noche en Gesemaní. Pero muy de mañana vuelve al templo para enseñar y todo el pueblo venía a él. Bueno, es una forma de hablar para decir que mucha gente le seguía a Jesús y que mucha gente escuchaba a Jesús. Jesús estaba sentado en uno de los atrios del templo y enseñaba a la gente. Dice, estando sentado, no es que estuviera en la cátedra de los doctores, sino en esos pequeños asientos donde se sentaban los discípulos, o tal vez en alguna alfombra en uno de los atrios del templo en el suelo. Da ese detalle porque luego nos va a decir que escribía con el dedo en el suelo. Bien, un grupo de escribas y fariseos. Es la primera vez que Juan pone a estos dos grupos juntos, escribas y fariseos. Pues este detalle solo nos hace ver que el relato que nos va a dar es un hecho histórico, o sea, debe ser un relato histórico que sucede en la vida de Cristo. Traían una mujer que había sido sorprendida en adulterio y al pasar por allí y ver a Cristo quieren comprometerle. Le alegan lo que dice la ley. Según Moisés, la adúltera debía morir, debía ser apedreada. Y, alegada la legislación, le pregunta, ante esto, ¿tú qué dices? Fijaos, la actitud de Jesús parece como si quisiera desentenderse del caso, ¿no? Se pone a escribir con el dedo en el suelo. Y quiero decir, bueno, primero, la pregunta era insidiosa, porque si aprobaba la legislación, le debían a Cristo, bueno, ¿y dónde está tu misericordia? Esa misericordia que te estás predicando y ese perdón que pregonas. Y si no aprobaba la legislación, pues le acusarían de estar contra la ley de Moisés. Parecía que le tenían cogido. Digo, la actitud de Cristo parece que es como queriéndose desentender del caso. Se puso a escribir con el dedo en el suelo. ¿Qué significa este gesto? Bueno, pues pueden significar muchas cosas, pero San Jerónimo propuso una solución tomando una cita del profeta Jeremías. Leer Jeremías 17:13. Oh esperanza de Israel, Señor, todos los que te abandonan serán cubiertos de vergüenza, los que se apartan de ti serán condenados, porque abandonaron al Señor, la fuente de agua viva. Otra, que lea otro porque no ha dicho lo que quería. Es que sí, pero le falta el... Sí, o sea que está la traducción rara. Sí, otro. ¿Que lea otro? Jeremías 17, Sí, 17. Jeremías 17:13. Tú, Señor, eres la esperanza de Israel. Los que te abandonan fracasan. Los que se apartan serán escritos en el polvo. Los que se apartan serán escritos en el polvo. Eso era lo que quería que se viera en la cita. Sigue. Porque abandonaron al Señor, manantial de agua viva. Muy bien. Por lo tanto, San Jerónimo explicaba y proponía que Jesús escribía en el suelo el nombre de los acusadores y sus faltas. Por esta cita de Jeremías, todos cuantos te abandonan quedarán confundidos. Quienes se apartan de ti serán escritos en la tierra
porque abandonaron a Yahvé, fuente de aguas vivas. Bien, rodeado como estaba Jesús de la muchedumbre que le escuchaba, pues estos vieron que el mejor partido era abandonar pues aquella situación enojosa, estos acusadores, estos escribas y fariseos. Y se quedó él solo y la mujer en medio, dice este, en relación con los acusadores, porque como digo, toda la gente que le escuchaba allí sería. Y hecha esa primera lección de justicia contra los acusadores, ahora Cristo va a dar la gran lección de misericordia. Si ellos no pudieron, en definitiva, acusarla, condenarla, cuando era lo que intentaban, menos lo haría Cristo, que vino a salvar y a perdonar. Por eso le dijo, ni yo te condeno, pero contando en ella con un arrepentimiento y con un propósito. Vete y desde ahora no peques más. Y la adúltera encontró a un tiempo el perdón, la gracia y el cambio de vida. Muy bien, pues visto este precioso texto de la adúltera, vamos a continuar con el capítulo 8 y vamos a ver ahora otra enseñanza importante que Cristo va a dar en este último día de la fiesta, todavía de la fiesta de los tabernáculos. Leemos del capítulo 8 los versículos del 12 al 20. De nuevo les habló Jesús: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: tú das testimonio a tu favor, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó: aunque doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio vosotros, si sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, vosotros juzgáis según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, y si juzgase, mi juicio sería válido, porque no juzgo yo solo, sino con el Padre que me envió. Y vuestra ley está escrito en el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo en mi causa y testigo también el Padre que me envió. Le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó: vosotros no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais a mi Padre. Estas palabras les pronunció junto al lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque no había llegado su hora. Muy bien, ¿veis? Otra traducción que ha traducido ya una palabra rara. No sé, seguramente que alguno en su Biblia tendrá estas palabras, las dijo Jesús en el gazofilacio. Sí. Claro, pero veis, la Biblia que ha leído pues ya ha traducido lo que es el gazofilacio. Es la casa, la sala del tesoro. Ese era el gazofilacio. Bien, estaba situada esta sala del tesoro en el atrio de las mujeres y se refiere la topografía del discurso que Cristo ha pronunciado globalmente cerca de esta sala, ¿no? Según la Misná es ese libro que recoge todas las leyes judías recogidas bien por tradición oral o escrita y costumbres, leyes y costumbres. La Misná dice que había 13 grandes cepillos en forma de trompetas que tenían su boca exterior en el atrio exterior de las mujeres. Allí es donde probablemente Jesús ve echar esa monedita a la viuda, leer Marcos 12:41. Jesús estaba sentado frente al lugar de las ofrendas y observaba cómo la gente iba echando dinero en el cofre. Estaba junto al lugar de las ofrendas. Eran estas trompetas que eran como cepillos, donde la moneda
donde la gente echaba sus ofrendas, sus monedas, y iba a caer pues, a la sala del tesoro, donde se recogían todas las ofrendas. Luego narra lo de la viuda que conocemos. Bien, la situación topográfica tiene poca importancia, pero sí es una prueba clara del valor histórico del relato, porque si no, ¿a qué se va a entretener a decir dónde y cómo y en qué lugar? Pues nos habla del valor histórico del relato, de la importante doctrina que Cristo va a dar. Bien, Cristo en este lugar gritó diciendo, otra vez lo que digo, gritar o levantar la voz para darnos una enseñanza importante. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en la tiniebla, sino que tendrá la luz de vida. Otra vez Jesús aprovecha una circunstancia especial, un rito que se daba. Antes fue el del agua, ahora el de la luz. Según la Misná, la primera noche y la octava, que es en la que se encuentra, la última noche de la fiesta de los tabernáculos, ardía en el atrio de las mujeres 4 grandes candelabros de unos 25 metros de altura, con unas luminarias enormes, y a cuyo resplandor los hombres danzaban, bailaban, llevando unas antorchas en las manos, mientras los levitas tocaban un instrumento y cantaban salmos. ¿Qué recordaba este rito? Pues los 4 candelabros de oro se les encendían para conmemorar la columna de fuego que cuando salieron de Egipto acompañaba a los israelitas día y noche para que pudieran caminar lo mismo de día que de noche. Leer Éxodo 13, 21, 22. El Señor los precedía por el día en una columna de nube para marcarles el camino, y por la noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podían caminar tanto de día como de noche. ¿Veis? Y por la noche una columna de fuego para que pudieran caminar a la luz de Dios. Luego, esa era símbolo de la luz de Dios. Pues esta imagen es con la que Cristo se proclama luz del mundo. Al utilizar Cristo esta imagen, pues evoca 2 cosas. Primero, que era a su luz a la que se debía gozarse y vivir, y en la que se debería caminar. Y siendo aquella iluminaria símbolo de la presencia de Yahvé, Cristo venía a identificarse ahora con esa luz de Yahvé. Por lo tanto, es un modo de evocar su divinidad. La luz es además símbolo de la salud mesiánica. El mismo Mesías era llamado luz. Leer Isaías 49:6. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. ¿Veis? El Mesías, luz de las naciones. Y recordad, el anciano Simeón llama a Cristo luz para revelación de las gentes. Leer Lucas 2, 29, 32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz para iluminar a las naciones. De aquí que el que le sigue, pues no está en tinieblas. Si Cristo es la luz del mundo, es el que le es luz de vida.
para el que le sigue. Y esa vida estaba en el Verbo, y que se hace luz para que los hombres tengan con ella la verdadera vida. Por eso decía Juan en el prólogo, y la vida era la luz de los hombres. Bien, los fariseos lo entendieron perfectamente, que Jesús, al hacerse luz como la columna de fuego, que era símbolo de Yahvé, pues al hacerse luz como esa columna de fuego, pues se hacía Dios. Y le argumenta según la ley. No se puede creer a uno que testifique sobre sí mismo, es decir, se necesita el testimonio de Dios, no vale con el testimonio de uno. Pero la respuesta de Cristo a tu propósito es doble. Primero, dice que su único testimonio, aunque sea el testimonio de uno, es válido, porque Él sabe que bajó del cielo y que a Él va. Por eso, su testimonio es válido. Podríamos decir, es el único válido, pues solo Él conoce el testimonio. En cambio, los judíos juzgan según la carne, según las apariencias externas, considerándolo como un simple hombre. Pero veis cómo Cristo, al dar su testimonio como válido, tiene una conciencia clara de quién es. Y en contraposición a ellos dice que Él no juzga a nadie. Aquí la palabra juzgar es un equivalente a condenar. Él no condena a nadie. Se da la razón de que no juzgue con un juicio condenatorio, porque el Padre lo envió para salvar al mundo. ¿Recordáis Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que envió a su primogénito para que todo el que crea en Él sea salvo. Y además va a dar ese doble testimonio. Además del testimonio que Él da de sí mismo, dice que está el testimonio que el Padre da de Él. ¿Y cómo da el Padre el testimonio de Cristo? Pues por las obras que le da hacer, por los milagros que son signos de su misión. Y los fariseos, que no lo acaban de entender muy bien, le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Que venga y testifique, ya que para ellos son la materialidad de las personas la que cuentan y no otras formas testificales. La respuesta de Cristo es profunda y es contundente. No conocen al Padre precisamente por su obstinación en no quererle conocer a Él como el enviado y como el Hijo de Dios. Pues la síntesis del relato no dice lo que pasó, pero se adivina. Debieron de querer prenderle, como en otras ocasiones, pero nadie puso en él las manos porque aún no había llegado su hora. La hora, como hablamos siempre en el Evangelio de Juan, la hora de su muerte y de su glorificación. Bien, y aquí nos quedamos para el próximo día. Ya sabéis, el próximo día es el 22. El próximo es San Isidro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en tu rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros tus hijos nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de sabiduría, que no recae por los ángeles, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, descienda en la vida de la muerte, e ilumina los espíritus en que hay en Dios. Reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos destello de tu luz y fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestra vida. Somos también nuestros enemigos de nosotros de más controlarás los mismos seguros de vencerlo. Reconoce el poder de Dios y revela nuestra salvación. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, terrible como un ejército ordenado, levantado